Por eso es que tenemos, ustedes pueden decir, es un año, es bastante, ¿verdad? Pero no, está dividido en varias partes. Por ejemplo, ahora empezamos, la próxima semana seguimos con el mismo tema, luego vamos a tener un descanso y empieza la cuaresma, los viernes, y no van a ser los 7 viernes, solamente son 4 viernes que se les va a dar otros temas. Esos temas son los 4 primeros viernes y es acerca de la pasión según el Evangelio. El Evangelio de San Mateo, el Evangelio de San Marcos, el Evangelio de San Lucas y el Evangelio de San Juan. Y luego tenemos otro descanso y tenemos un retiro, y aquí lo tienen muy bien, ¿verdad? Muy bien como está. Yo creo que el hermano Salvador les estaba diciendo de que ustedes, por eso que todavía no se está grabando, por eso para que no lo vean, ustedes van a tener la oportunidad de que si acaso no pueden venir la próxima semana o quieren empaparse más de esta semana, tienen la oportunidad de verlo en YouTube. Se les va a dar el link. El enlace. El enlace. Se les va a dar el enlace para que ustedes lo vean en sus computadoras, en su casa. Y los que no puedan asistir personalmente, se les va a dar unas preguntas para que ustedes contesten para ver si lo han visto. Y así lo someten tanto al hermano Salvador como a mí, y nosotros les ponemos un chequeo que sí asistieron a esa clase. Con respecto a los de la cuaresma, los de inglés no van a tener el privilegio de que se les grabe para los de inglés en la cuaresma. ¿Por qué? Porque ellos en Vía Crucis lo hacen en la misión, y ahí es muy difícil grabar por el sonido. Es muy difícil. Van a tratar, pero creo que no se va a poder. Los de español va a ser aquí en el Centro Serra, y ahí va a ser mucho mejor grabar. Así como hacen en las misas. Así que poco a poco. Pero de nuevo, les damos la bienvenida en nombre de ellos dos y el mío, de que nos alegra mucho que están respondiendo a ese llamado de Dios. Así que ahora lo dejo, ¿eh? Gracias. Muy bien, vamos, ya comenzamos, Oscar, ¿ya? Muy bien, vamos a disponernos para escuchar la palabra de Dios. Esta va a ser nuestra oración. Vamos a tomar un momento para calmar nuestra mente, que nuestro corazón experimente paz, pero no se me duerman, que sea la paz del Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a respirar profundo y soltamos el aire despacio. Volvemos a respirar. Y cuando soltamos el aire, pensamos: Dios, tú eres luz eterna. Una vez más, respiramos, y mientras soltamos el aire, pensamos: Dios, tú eres luz eterna. Lectura del libro de la sabiduría. Yo conocí todo lo que se ve y todo lo que está oculto, porque la sabiduría lo hizo todo
y me lo enseñó. En ella hay un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, delicado, móvil, distinto, claro, puro, que no se corrompe, amante del bien, agudo, irrefrenable, bienhechor, amigo del hombre, firme, seguro, sereno, que puede hacer todo y observa todo. Ella penetra en todos los espíritus, los inteligentes, los puros y los delicados. La sabiduría supera en movilidad a cualquier cosa que se mueva. Todo lo atraviesa y lo penetra, gracias a su pureza. Ella es un derrame del poder de Dios, una emanación pura de la gloria del Todopoderoso, en la cual no penetra ninguna cosa manchada. Es un reflejo de la luz eterna, un espejo limpio de la actividad de Dios, una imagen de su perfecta bondad. Siendo única, lo puede todo. Sin salir de sí misma, lo renueva todo. Tiene a las almas santas a lo largo de los tiempos y hace de ellas amigos de Dios y profetas, porque Dios ama solamente a los que viven con la sabiduría. Palabra de Dios. Si les preguntara, ¿sí se oye? Ya se fue. Yo creo que la batería. Bueno, ok. Si les preguntara una palabra que se les quedó de esta lectura, una sola palabra. Velocidad. Lo penetra todo. ¿Alguien más? Espejo de Dios. Muy bien. Gracias por compartir. Cuando leemos las Sagradas Escrituras, el que nos mueve es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que también está detrás de un movimiento dentro de nosotros, el cual escuchamos, se llama sabiduría, y es a través de esto. Sabiduría no quiere decir inteligencia. Así como ustedes escucharon en la lectura, no se trata de inteligencia o ser más inteligente. Sabiduría es la luz de Dios. La vida, a ver si, ya, esta Karen no tendrá más, ¿sí? Sigue hablando, pero cerca de mí. A ver. Muy bien, es a través, ¿sí me escuchan allá atrás? Sí. Ok, es a través de esta sabiduría que se formó lo que nosotros llamamos la Biblia. Tócala de aquí. No lo toques de ahí. De aquí abajo no. Solo de aquí. O solo de abajo. Sí.
Ok. Estaba haciendo cortocircuito, yo creo. Traigo mucha energía. Muy bien, ese es a través de la sabiduría que, ¿verdad? Lo que tenemos y lo que llamamos Biblia es el centro de lo que nos va a ayudar a nosotros a poder entender un poco más qué es la Biblia. ¿Sí? Lo que vamos a ver el día de hoy es algunas consideraciones acerca de la Biblia, Dios y la revelación. Primeros hechos respecto a la Biblia, qué es la interpretación, manuscritos y sus versiones, y generalidades y actualización. Como les dije, esto es una clase básica de introducción para poder entender un poquito más las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Esta clase no va a ser para aclarar preguntas acerca de pasajes específicos o vamos a ver qué contienen los libros, porque eso viene la próxima semana. ¿Sí? Ahorita nada más va a ser lo que es el fundamento, la estructura, para que nosotros podamos tener una visión más clara de lo que es un estudio bíblico. ¿Sí? Si tienen algunas preguntas, pueden levantar la mano, me pueden parar a cualquier momento que no entiendan algo. Dentro de estas consideraciones, para poder empezar un estudio bíblico, tenemos que tener una actitud mental adecuada. ¿Qué quiere decir esto? Esta clase de Biblia no es una evangelización, no es una prédica. Esta clase nos ayuda a nosotros a entender que hay, por ejemplo, ¿saben que lo que es un iceberg? ¿Cómo se dice un iceberg? Un témpano de hielo, los que están en el agua. ¿Sí? Y que nada más se ve una puntita, que fue lo que el Titanic hizo que se chocara y se hundiera. No vieron lo que había debajo. Una clase de Biblia es eso. Vamos a adentrarnos, ¿sí?, para abajo para ver lo que no podemos ver cuando estamos en una misa dominical y hay una prédica, hay una homilía. A ustedes ya les toca recibir el producto procesado, ¿sí? Ustedes ya están alimentándose con el alimento, pero vamos a ver cómo se produce ese alimento, ¿sí? Vamos a ir a la tierra, vamos a ir a ver cómo se labra la tierra, etcétera, etcétera. Por eso vamos, o tenemos que tener una actitud mental en la cual, me pueden decir, no, es que yo aprendí, que el padre Chichachoma, decía que en la Biblia así, así, así. O no, que en la prédica de Nuestra Señora de los 7 moños nos dijeron que los moños de la Virgen son muy importantes porque si no, no hubiera sido virgen. Y que tiene que tener sus 7 moños. No, que yo, que escuché y que, esa información que ustedes traen, ¿de dónde viene?
y tomamos muchas veces información como verdad y realmente no lo es. Un estudio bíblico nos va a ayudar a nosotros a poder esclarecer el verdadero mensaje de Dios dentro de todas estas palabras, libros, canciones, poemas, historias que contiene la Biblia. Segundo, tenemos que configurar el marco en el que se sitúa la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Una pequeña biblioteca. Una pequeña biblioteca. Un libro inspirado. Un libro inspirado. Todos los libros que inspiran al cristianismo. Los libros que inspiran al cristianismo. Palabra de Dios. ¿Qué más? Sagradas Escrituras. Una comunicación con Dios. Tradición. La buena nueva. ¿Sí? La historia de Dios. Y podemos, ¿verdad?, entender y sabemos todos los títulos que tiene la Biblia, pero digamos que el título más sencillo de la Biblia es que es un libro, un conjunto de libros, ¿sí? Es un libro. Y en este libro hay palabras. Y esas palabras traen un mensaje. Pero estas palabras no son palabras que vienen de una semana atrás, de un año, 2 años, 100 años. Siglos y siglos, ¿sí? A través del tiempo. Las palabras que nosotros conocemos el día de hoy, que ustedes pueden leer, es el trabajo también de siglos y siglos de personas y de la iglesia que se han encargado de que lo que ustedes pueden ver ahora lo disfruten y lo puedan gozar. Pero en siglos pasados no era así, ¿sí? La gente, ¿verdad?, primeramente, pues no tenían Biblias. Segundo, estaban escritas en un idioma que era ajeno al de las personas. Vamos a ver todo esto y cómo es que esto necesitamos nosotros aprender para poder encontrar el mensaje de Dios, como les dije, como este témpano de hielo, ¿sí?, abajo. Lo que la Biblia no es un libro que nos da una respuesta a cuestiones científicas. La Biblia no es una respuesta tampoco. Salud. La Biblia tampoco no es donde podemos encontrar respuestas acerca de la historia del hombre en una forma antropológica. Entonces, ¿qué es la Biblia? Ustedes ya lo dijeron, algunos de los títulos. La Biblia es un libro, ¿sí? Eso nos tiene que quedar claro. Es un libro, pero es un libro religioso que pretende recoger la intervención de Dios en la vida del ser humano. La Biblia es un diálogo de amor de Dios con el ser humano. Estas son algunas de las definiciones que podemos encontrar en la encíclica Dei Verbum.
Si decimos que la Biblia es un diálogo entre Dios y el hombre, y no solamente un diálogo de amor, pero este diálogo trasciende en la forma que Dios buscó la manera de cómo relacionarse con el ser humano. Y es a través de un diálogo que Dios empieza a revelarse, a darse a conocer. Y no se da a conocer solamente en una forma general, pero también Dios empieza a relacionarse en forma individual. Hasta hacer esto, está creando un sentido de confianza, un sentido de pertenencia, en el cual se empieza a desarrollar una alianza. ¿Sí? Ya no nada más es una relación de, oh, ¿cómo estás, Manuel? ¿Y cómo te fue? Muy bien, qué bueno, ahí la vemos, adiós. No, ¿sí? Dios empieza a desarrollar a través del amor esa relación única el cual Él llamó alianza, ¿sí? Una conexión integral entre Dios y el ser humano. Dios, que por un tiempo para el ser humano estuvo ausente en la vida del ser humano, llegó el momento en que Dios dijo, bueno, el ser humano en cierto momento de la historia dijo, Dios, tú eres cero a la izquierda y yo prefiero comer el fruto y así voy a ser un Dios. ¿Recuerdan esa historia? ¿Sí? ¿Verdad? Y el ser humano hizo a Dios a un lado y ellos quisieron continuar con su vida como pequeños dioses. Cuando se dan cuenta del error, fue demasiado tarde. Pero Dios nunca abandonó, ni Dios nunca se rindió en esa relación de amor hacia la humanidad. Y es por eso que en cierto punto de la historia de la humanidad, Dios busca otra vez el venir al encuentro del ser humano. ¿Sí? Supongamos que alguien de aquí, no sé si les pasó, yo me acuerdo cuando era pequeño, muchos de los papás de mis amiguitos, de mis vecinos, se venían a Estados Unidos y tardaban años, 10, 15 años en regresar. Los niños que estaban pequeños, cuando regresaba el papá, ya no lo conocían, ni el papá conocía a los niños. Pero en este caso, Dios sí seguía conociendo a sus niños. Pero el ser humano, ¿verdad?, ya no conocía a Dios. Dios en cierto momento quiere darse a conocer otra vez. ¿Sí? Esto es lo que decimos revelación. El que Dios otra vez viene al encuentro del ser humano y quiere darse a conocer. ¿Recuerdan cuando Dios creó, ¿verdad?, a nuestros primeros padres y que decía? No vivían con Dios, pero Dios venía a su encuentro cada tarde cuando soplaba el viento y pasaba el tiempo con ellos, tomaban el té y los panecillos y así. Pero pasaba con ellos, ¿sí? El tiempo quiere decir, estaba esa relación estrecha
conectados íntimamente entre Dios y el ser humano. Dios quiere otra vez, ¿verdad?, establecer esta relación, y para eso, porque Dios, hay un elemento muy, muy importante. Dios nos dio el don de la libertad. De la libertad. Dios nunca va a ir en contra de este don. Por eso, Dios nunca nos va a forzar a que nosotros lo aceptemos, a que nosotros le abramos nuestro corazón. Dios, cuando es el tiempo de la revelación, Dios lo hace en una manera tan gentil y lo hace en una manera tan suave y tan tierna, para que el ser humano pueda empezar a confiar otra vez en Dios y así pueda abrir su corazón. Que fuimos unas cabezas duras, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, pero en fin. Esto es, ¿verdad?, lo que Dios viene a hacer, o lo que llamamos revelación. Nos dice en los documentos del Vaticano, por una decisión enteramente libre. Dios no es el pecado, ¿sí?, no es ninguna otra cosa más que su amor y su libre decisión de venir a nuestro encuentro. Él se ha revelado su misterio, su designio benévolamente, que una vez estableció por toda la eternidad en Cristo y a favor de todos nosotros. Así que Él se revela plenamente, y su designio enviando a su Hijo amado, Jesucristo, y al Espíritu Santo. El que Jesucristo haya venido es como la cherry de la malteada, ¿sí? Es la plenitud de la revelación. Durante un tiempo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, Dios solamente reveló lo que era necesario para que el hombre pudiera confiar y pudiera responder a esa invitación de amor, a esa alianza. ¿Sí? Él nunca se dio a conocer plenamente, pero en Cristo viene la plenitud, ¿sí?, la plenitud de este Dios que se revela, y no solamente se revela, pero establece una relación tan íntima que se vuelve uno con nosotros. Qué bello, ¿sí? Vamos a continuar en este proceso de ir aprendiendo acerca de esto. A ver si alcanzan a ver las letras, porque se me hace que están muy pequeñas para los que están allá atrás. ¿Sí? Muy bien. Dios, que es total perfección, es total amor, quiso en determinado momento, como les dije, darse a conocer. Esta revelación se da en dos maneras distintas. La primera es a través de la razón y de la creación. A través de la razón, alguien que nunca ha escuchado de Dios puede llegar a la conclusión de que hay un Dios, de que Dios existe. La otra manera es usando la creación, reflexionando en la creación, meditando en la creación, podemos llegar a la conclusión de este Dios y conocerle. Porque en cada
una de sus criaturas encontramos la huella de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, un pintor o un escultor. Los que conocen pueden darse cuenta quién fue el que pintó un cuadro, aún a pesar de que el pintor no lo haya firmado. ¿Por qué? Porque cada persona, cada individuo, cada pintor tiene una manera de pintar, de mover la brocha, muy distinta de cada uno. La combinación de los colores, en fin, nos podemos ir de la misma manera. Dios dejó su huella en cada criatura, y los que nunca han escuchado de Dios pueden llegar a la conclusión de que realmente hay un Dios a través de esta conexión con las criaturas. San Francisco, aunque ya conocía a Dios, pero aún así, a través de la naturaleza, a través de la creación, él pudo conocer una cara y un corazón más íntimo de Dios. No solamente pudo ver a Dios en esta forma, pero también pudo ver a Dios en cada criatura. Revelación natural, ¿sí? Es la forma en la que nosotros tenemos. Hay científicos que dicen también que hay una parte en nuestro cerebro que no la habían podido entender cuál era la función de esta parte, insignificante casi, ¿sí? En nuestro cerebro. Y, ¿verdad?, hicieron estudios y hubo un científico que, ¿verdad?, hizo como un guessing, ¿cómo dicen? Como queriendo, ¿verdad?, adivinar, y dijo, ¿qué tal si ahí es donde vive Dios? Y entonces otro científico dijo, vamos a ver. Y empezaron a hacer un estudio acerca de esto, y efectivamente todo lo que tiene, ¿verdad?, todo lo que está relacionado con espiritualidad, religión, todo esto es, ¿verdad?, la parte del cerebro que registra actividad cuando la persona, ¿verdad?, está rezando, pensando en Dios, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Es como la lucecita que se prende, ¿verdad?, en esta parte. Realmente Dios nos diseñó en una forma en la que Él está presente. Creemos que nos olvidamos de Él, pero en realidad, biológicamente, Dios dejó su huella en nosotros. Y nos podemos hacer, ¿verdad?, los que no queremos saber de Dios, pero en nosotros ahí está presente la vida de Dios. Revelación natural. Este es un regalo que nos hizo Dios a toda criatura. Pero hay la revelación divina. Esta revelación divina es un regalo que solamente Él se lo da a quien Él desea. No todos tienen esa dicha de poder ver. Esta revelación divina viene a través del don de la fe. ¿Sí? A través del don de la fe. Nadie nace con el don de la fe. ¿En dónde se nos da el don de la fe? En el bautismo. ¿Y cuáles otros dos más? ¿Cuáles son? Comunión. Fe, esperanza y caridad, ¿verdad? Las virtudes teologales que necesitamos para poder ser quienes somos. Solamente a través de la fe es que podemos conectarnos con Dios en una manera, podríamos decir, es como un pase, ¿cómo le llaman? Un tren rápido,
un VIP o, ¿verdad? Nos está ayudando para que lo podamos conocer y podamos relacionarnos con Él más rápidamente que usando la revelación natural, que ya sea por nuestra razón o por la creación. Como este don de la fe, ¿sí? Es el que empieza a crear un sentido de pertenencia, un sentido de comunidad y empieza a crear grupo, comunidad. Y es así que a través de esta comunidad y a través de esta fe que surge la iglesia, ¿sí? Cristo. Y en la iglesia es donde el depósito de fe, que a través de los años nuestra fe ha sido cuidada y ha sido no solamente cuidada, pero a veces como estudio, a veces como lo agarro en inglés, después para agarrar la palabra en español no se me viene. El depósito de la fe es como un tesoro que la iglesia cuida muy celosamente. Para esto creó dentro de la iglesia un grupo, un equipo que le llamamos el magisterio, ¿sí? Y el magisterio está compuesto por los obispos de la iglesia. Obispo quiere decir el que enseña. A través de los años, este grupo, el magisterio, ha sido celosamente cuidadoso de que nuestra fe siga intacta como se ha recibido. Esta revelación que ha venido a través de los siglos y se ha depositado en la iglesia y el magisterio ha cuidado, es el resultado que ahora tenemos. Junto a esto, con el magisterio y el depósito de la fe, que es las escrituras, pero también tenemos lo que se le llama la sagrada tradición de la iglesia. La sagrada tradición de la iglesia es lo que Jesús compartió con sus discípulos. Y esto, discípulos lo compartieron con sus seguidores y así empezó a crecer esta tradición. Este conocimiento o esta revelación empezó a ser interpretada y vivida de acuerdo a las comunidades, a las culturas, a los lugares y diferentes tiempos. Lo que uno, ¿verdad? Por ejemplo, Marcos ¿verdad? Se fue con su equipo y se fueron a una parte, ¿verdad? del Medio Oriente, y entonces ahí empezaron, ¿verdad? Ellos a interpretar lo que Marcos vivió. Junto con la escritura, junto con lo que pasaron, las anécdotas de Jesucristo y lo que tenemos en las Sagradas Escrituras, empezó a desarrollarse esta tradición que es igualmente sagrada y es igualmente valiosa tanto como las Escrituras. Por ejemplo, ahora en nuestros tiempos, en los concilios, ¿sí? Hay diferentes tratados, hay cartas encíclicas, documentos que son importantísimos y de mucho peso. Esto es parte de la tradición que nos ayudan a entender las Sagradas Escrituras y nos ayudan a entender la fe y la revelación de Dios. ¿Sí?
¿Preguntas hasta ahorita? ¿Les queda? ¿Sí están entendiendo o no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la Biblia? La revelación de Dios, ¿sí? Y la revelación de Dios, fácil. Dios se da a conocer. Segundo punto, Dios da a conocer su plan de salvación. Dos cosas. Dios se da a conocer y Dios da a conocer su plan de salvación. Hasta ahí, sencillo. ¿A qué horas tenemos el break? Hasta las 7, muy bien. Ok, ahora vamos a entrar un poquito, si quedó esto entendido, esta primera parte. ¿Sí quedó entendido? Ok, muy bien. Entonces ahora vamos a adentrarnos a nuestra segunda parte. Vamos a explorar ahora el lugar donde se escribió la Biblia, los idiomas encontrados en la Biblia, el tiempo en el que se escribió, ¿verdad?, la Biblia, los autores, contextos. ¿Dónde fue donde se empezó a escribir la Biblia? Fue en esta área del Medio Oriente, parte de Irán, Irak, Israel, ¿cómo se llama? Jordania. Ajá, sí. En esta parte es donde se escribió la mayoría de la Biblia. ¿Quién es el autor principal de la Biblia? Dios. Y eso yo creo que no nos queda duda. La división de la Biblia, como les comenté, esto se les va a dar la próxima semana. Y Dios es el autor de la Biblia. Y este tiempo de revelación se divide en dos partes, que nosotros ahora llamamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Sí? En el Antiguo Testamento decíamos la alianza de Dios con su pueblo. Nuevo Testamento, la nueva alianza. Pero entonces en nuestras Biblias no decimos la nueva alianza, digo la antigua alianza y la nueva alianza, decimos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿De dónde salió la palabra testamento? Si antes era alianza. Bueno, el Antiguo Testamento, ¿sí?, alianza, viene de la palabra hebrea berit. Al traducir, ¿sí?, en el tiempo de Jesús o un siglo antes, al traducir esta palabra berit en el Nuevo Testamento, la usaron del griego, porque en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, ya hablaban los judíos el griego. Entonces la palabra es diatheke, que significa nueva alianza, pero es traducida como testamento porque el autor de la carta a los hebreos, cuando empieza a describir el significado o relatar la última cena y el significado de que Cristo parte el pan. El partir el pan para los judíos significaba: te tomo, te acepto como parte de mi familia. ¿Sí? Tú eres esa alianza. Inclusive cuando venían invitados, ¿verdad?, a sus casas,
y el que partieran el pan significaba para ellos aceptación, ¿sí? Pero no solamente aceptación o bienvenido a casa, no. Estaban, sí, partían el pan, decían, tú eres un hermano conmigo. So, ahora el escritor de la carta a los hebreos dice, este mandato que Cristo hace al compartir su cuerpo y su sangre es como una nueva alianza, un testamento que se nos dejó, y que este testamento lo pasamos de unos a otros. Aquí fue cuando empieza a usar los discípulos y los discípulos de los discípulos ya la palabra testamento en lugar de alianza. So, en este tiempo es cuando entonces ya, ¿verdad?, las primeras comunidades cristianas empiezan a usar el Antiguo Testamento, que era la Biblia hebrea, y el Nuevo Testamento, que era a partir de Cristo. So, vamos a tomar un tiempo de descanso, 10-15 minutos, y si hay preguntas, pues entonces ya me